magistrado del Consejo de Estado, el doctor Juan Carlos Ospina Rendón, gerente del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, el doctor Benjamín Roset, especialista senior en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, y los ponentes pueden pasar. Muy buenos días a todos los asistentes a este seminario Inteligencia Artificial en Colombia, Derechos Digitales, Regulación y Acceso Equitativo. Un saludo muy especial para nuestros panelistas, doctor Benjamín, doctor Wilson, doctor Juan Carlos. Es un placer tenerlos, un privilegio tenerlos hoy con nosotros en este evento académico convocado por la Universidad de Caldas a través de su proyecto Foro. La inteligencia artificial, herramienta que ha permitido un avance significativo en el sector justicia, también trae grandes desafíos para las diferentes instituciones del Estado. Sin desconocer los grandes avances que ha traído la inteligencia artificial en cuestión de materialización de principios, como la celeridad y eficacia en el acceso a la administración de justicia, también nos trae grandes retos a nivel de garantías, derechos y ética digital, y cómo lograr su orientación al bienestar integral de la sociedad. De ahí la importancia de escenarios académicos como el que hoy nos convoca, donde podamos dialogar, compartir experiencias, debatir no solo acerca de las bondades, sino además de las problemáticas que pueden presentarse o se han venido presentando y cómo fortalecer los procesos, minimizando y contrarrestando los riesgos que dicha implementación trae, garantizando inclusión, transparencia, acceso y equidad. Con ustedes la doctora Diana, quien nos dará las indicaciones del desarrollo de este panel. Igualmente, muy buenos días para todos, todas y todes. Gracias por estar aquí. Un saludo especial, señor rector, y al doctor Milton y al equipo de Forum. Eh, Vamos a tener el privilegio de tener tres miradas. En común son unas miradas académicas, pero vamos a tener una mirada jurisdiccional, una mirada comparada internacional y una mirada institucional. Una mirada institucional. Bien, entonces les recuerdo a nuestros expertos que tendrán un tiempo de 15 minutos. Yo les avisaré cuando les resten 5 minutos y cuando les reste 1 minuto para su intervención. Y luego procederemos a las preguntas. Les recuerdo, por favor, tener sus celulares en silencio y estar full concentrados en este desarrollo de este panel. Gracias. En primer lugar, vamos a iniciar con el doctor Wilson Ramos. Eh, Buenos días a todos. Primero un saludo al señor rector Fabio Arias, al doctor Milton Jiménez, a mis compañeros Carolina Botero,
Santiago Pardo, Benjamín Roset, Juan Carlos Ospina, y a todos mis compañeros de la rama judicial, servidores, y a todas las señoras y señores presentes y en vía stream en relación con todo este tema de la inteligencia artificial. Lo primero que tengo que señalar es que la visión que les voy a presentar es la visión de un juez. Es el juez que se enfrenta frente a esta herramienta que se denomina inteligencia artificial. Y en esa medida, quiero hablarles hoy que la inteligencia artificial en la administración de justicia ya no significa algo futurista, sino que la inteligencia artificial está ocurriendo ahora mismo, en este mismo instante, y que a pesar de los esfuerzos del Consejo Superior de la Judicatura, quiero confesarles que desde mi punto de vista está ocurriendo Muy buenos días a todos los asistentes a este seminario Inteligencia Artificial en Colombia, Derechos Digitales, Regulación y Acceso Equitativo. Un saludo muy especial para nuestros panelistas, doctor Benjamín, doctor Wilson, doctor Juan Carlos. Es un placer tenerlos, un privilegio tenerlos hoy con nosotros en este evento académico convocado por la Universidad de Caldas a través de su proyecto Foro. La inteligencia artificial, herramienta que ha permitido un avance significativo en el sector justicia, también trae grandes desafíos para las diferentes instituciones del Estado. Sin desconocer los grandes avances que ha traído la inteligencia artificial en cuestión de materialización de principios, como la celeridad y eficacia en el acceso a la administración de justicia, también nos trae grandes retos a nivel de garantías, derechos y ética digital, y cómo lograr su orientación al bienestar integral de la sociedad. De ahí la importancia de escenarios académicos como el que hoy nos convoca, donde podamos dialogar, compartir experiencias, debatir no solo acerca de las bondades, sino además de las problemáticas que pueden presentarse o se han venido presentando y cómo fortalecer los procesos, minimizando y contrarrestando los riesgos que dicha implementación trae, garantizando inclusión, transparencia, acceso y equidad. Con ustedes la doctora Diana, quien nos dará las indicaciones del desarrollo de este panel. Igualmente, muy buenos días para todos, todas y todes. Gracias por estar aquí. Un saludo especial, señor rector, y al doctor Milton y al equipo de Forum. Vamos a tener el privilegio de tener tres miradas. En común son unas miradas académicas, pero vamos a tener una mirada jurisdiccional, una mirada comparada internacional y una mirada institucional. Una mirada institucional. Bien, entonces les recuerdo a nuestros expertos que tendrán un tiempo de 15 minutos. Yo les avisaré cuando les resten 5 minutos y cuando les reste 1 minuto para su intervención. Y luego procederemos a las preguntas. Les recuerdo, por favor, tener sus celulares en silencio y estar full concentrados en el desarrollo de este panel. Gracias. En primer lugar, vamos a iniciar con el doctor Wilson Ramos.
Buenos días a todos. Primero un saludo al señor rector Fabio Arias, al doctor Milton Jiménez, a mis compañeros Carolina Botero, Santiago Pardo, Benjamín Roset, Juan Carlos Ospina, y a todos mis compañeros de la rama judicial, servidores y a todas las señoras y señores presentes y en vía stream en relación con todo este tema de la inteligencia artificial. Lo primero que tengo que señalar es que la visión que les voy a presentar es la visión de un juez. Es el juez que se enfrenta frente a esta herramienta que se denomina inteligencia artificial. Y en esa medida quiero hablarles hoy que la inteligencia artificial en la administración de justicia ya no significa algo futurista, sino que la inteligencia artificial está ocurriendo ahora mismo, en este mismo instante, y que a pesar de los esfuerzos del Consejo Superior de la Judicatura, quiero confesarles que desde mi punto de vista está ocurriendo de manera desigual, silenciosa y muchas veces desordenada. Y eso ocurre en los despachos judiciales, en las secretarías, en las relatorías y en las oficinas de apoyo. Pero también quiero decirles que todo ello también cubre a los abogados cuando preparan sus escritos y también a los ciudadanos cuando se relacionan hoy con la justicia. Entonces, la primera pregunta que yo propondría es cómo incorporar esta tecnología de manera que sea mucho más responsable, jurídicamente compatible con el ordenamiento jurídico y prácticamente útil para la gestión judicial. Y todo ello sin desfigurar algo. Y posiblemente ahí yo tengo un sesgo. Pero sea como sea de sesgo, me parece que lo más importante para la administración de justicia es que esta tecnología no desfigure la esencia de la función de juzgar. Entonces, eso me lleva a pensar que el debate hoy en día es un debate de derecho público, de diseño institucional, pero también de responsabilidad democrática. Y por eso quiero proponerles a ustedes una tesis central, y es reconocer que si bien la inteligencia artificial tiene un alto poder para optimizar la administración de justicia, eso significa que debamos reforzar estándares tales como el juicio crítico, el control humano y sobre todo estándares de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque estas herramientas constituyen una instancia de mediación entre los hechos, entre la información, entre el razonamiento judicial y finalmente con ocasión de la decisión judicial. Y en consecuencia, me parece que es importante que pensemos, eso sí sirviera, creo que no, pensáramos en algo en particular que me parece bien importante. Cuando nos hablan de inteligencia artificial, en la actualidad
nosotros siempre pensamos en la providencia judicial, en la motivación de esa providencia judicial. Y ese riesgo es serio y existe. Pero no podemos reducir el debate de la inteligencia artificial únicamente a una providencia o al razonamiento o a la motivación de la providencia. Porque la justicia no es únicamente una providencia judicial. La justicia es un proceso. Y en ese proceso existen probablemente etapas muy importantes en las cuales la inteligencia artificial puede ser una herramienta esencial. Y me estoy refiriendo básicamente a la gestión judicial y a la gestión administrativa. Porque les vuelvo a decir, la justicia no es únicamente decidir. La justicia es también clasificar expedientes, organizar antecedentes, buscar información, comparar documentos, anonimizar providencias judiciales, comunicarnos con los usuarios. Hoy hablamos de lenguaje claro. ¿Qué mejor utilizar la inteligencia artificial, que no es otra cosa que un mecanismo de lenguaje para llegarle a nuestros usuarios de la justicia? Es que, ¿saben qué? Lo que no podemos perder con o sin inteligencia artificial es la confianza que la ciudadanía tiene en la justicia. Y esta herramienta no puede convertirse en un límite para perder esa confianza. Y eso lo ha hecho y lo ha reconocido el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que regula la inteligencia artificial. Sin embargo, les quiero señalar que el acuerdo no basta y que posiblemente una ley de inteligencia artificial tampoco sea suficiente. Esto requiere, a mi modo de ver, autorregulación. Esto requiere mecanismos que podamos modificar mucho más fácil que un acuerdo o que una ley. Y eso me lleva a señalarles a ustedes que desde el punto de vista de la administración de justicia, debemos entender tipos de inteligencia artificial. Y lo debemos entender porque cada una de esas herramientas puede cumplir funciones y objetivos diversos y diferentes, pero muy importantes para nuestra gestión. Y por eso yo digo de la inteligencia artificial basada en reglas, de la inteligencia predictiva, de la generativa y de la inteligencia agéntica. Y saben que hice simplemente por darles facilidad a los asistentes que sean abogados, pues clasifiqué a los abogados en cada una de estas inteligencias artificiales para que fuera mucho más fácil la comprensión por parte de ustedes. Y entonces hablo de la IA basada en reglas, que es simplemente comparable a aquel abogado que archiva o que tramita y que poco piensa. Hace mecánicamente una labor. Y esa es para mí la inteligencia artificial basada en reglas. En tanto, la predictiva es el abogado que con base en casos anteriores le dice a ustedes qué es lo que va a ocurrir posiblemente en este caso. Es el estratega, es el que les dice, mire, es que posiblemente ustedes van a ganar o perder el caso. ¿Con base en qué? En lo que yo conozco de casos que se han presentado sobre el mismo asunto.
Y la generativa, fíjese que muchos de los abogados seguramente nos vamos a reconocer por la formación que nos han dado. Y es el abogado que siempre responde, incluso cuando no sabe. Que yo les pregunto, ¿qué abogado no les dice a todas las partes, tranquilo que yo voy a ganar el proceso? ¿Qué? Y la agéntica es el abogado que conduce el caso. Esa es la inteligencia más avanzada en la cual se está pensando en esa inteligencia artificial en la cual desplazo al juez porque va a existir la máquina que va a tomar las decisiones. Y esa, mirándola de esa manera, es posiblemente la más peligrosa de todas. ¿Okay? Eso para señalarles a ustedes, con base en esos diferentes tipos de inteligencia artificial, que la diferencia fundamental en cada uno de estos tipos hace que cada una tenga unas reglas diferentes porque los riesgos son distintos. Yo no puedo tratar la inteligencia artificial con la misma regulación porque cada inteligencia tiene un tipo y un riesgo diferente. No es lo mismo una herramienta que está diseñada para resumir un expediente que una diseñada para clasificar casos. Que los riesgos y el objeto no es el mismo. Y de alguna forma, el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, que es el 12243, ofrece definiciones útiles en este punto e identifica riesgos, lo que demuestra que de alguna forma el marco jurídico colombiano conoce la complejidad técnica del fenómeno. Sin embargo, a mi modo de ver, esto requiere materialización en cada corporación y en cada despacho judicial. Y ese seguramente es un reto muy importante que tenemos, porque no podemos esperar el trámite de una ley que seguramente todas las leyes son de carácter general, que no va a comprender la totalidad de los casos que se puedan presentar con ocasión de esta tecnología, porque estoy hablando de tecnología y la tecnología va mucho más rápido que la normatividad. Voy a, por temas de tiempo, voy a mostrarles a ustedes algunos casos que se me han presentado en el Consejo de Estado y en el despacho y caso internacional. Esto que quiero mostrar acá tal vez que sea importante para ustedes. Aquí estoy tomando unos datos de la UNESCO en el cual se presenta cómo se están familiarizando. Entonces, fíjese que la formación es muy importante, porque posiblemente, y no es posiblemente, la herramienta ha ingresado, se está utilizando y lo que menos aparece como tal es la formación. Y miren lo que está pasando en la rama judicial, particularmente en la jurisdicción contenciosa administrativa. No estoy tomando acá, sino jurisdicción contenciosa administrativa. En los juzgados, todos en la jurisdicción contenciosa administrativa tenemos licencia Copilot. Pero no todos tenemos Copilot
premium. Es decir, no tenemos un Copilot mucho más desarrollado y con mayores herramientas. Entonces, si yo miro en los juzgados, hay 2.606 licencias, de los cuales solo 426 es Copilot Premium. Y en los tribunales, 1.534, de los cuales solo 222 son licencias Premium. Y en el Consejo de Estado, 987 licencias, de las cuales solamente 23 son Premium. Y yo no tengo acá el tema de capacitación, pero les aseguro que la capacitación debe representar en el total de las licencias seguramente un 9 o 10%, nada más. Y eso ha llevado de alguna manera a que existan y se estén presentando en el momento casos relacionados con la inteligencia artificial. Y el primer caso fue de la semana pasada, o por lo menos el primero que yo traigo acá. Seguramente se han presentado muchos más en algunos despachos. Este es un auto del 26 de mayo de 2026 de la sección tercera del Consejo de Estado. ¿Y en qué consistió el caso en particular? Un usuario, un demandante, presenta una solicitud de extensión de jurisprudencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía una actuación administrativa en la cual quería que a esa actuación administrativa le aplicaran una regla de derecho que estaba establecida en una sentencia de unificación para terminar el caso desde el punto de vista administrativo y no tener que recurrir a la rama judicial. Este señor presenta el recurso de extensión de jurisprudencia. ¿Y saben qué hace la magistrada? A través de indicios, y el indicio en dónde se lo generó, en el escrito mismo que presentó el solicitante. Con base en ese indicio se dio cuenta que el solicitante estaba utilizando inteligencia artificial y había citado providencias, es decir, sentencias de unificación que no existían. Porque ella lo que hace es verificar la existencia de la providencia de unificación para mirar si la puede asociar a la solicitud del recurso. Como se da cuenta de que las providencias no existían, pues en consecuencia lo que hace es resolverle negativamente el recurso, pero además advertirle al abogado que él debe cumplir deberes de verificación, diligencia y lealtad procesal. Es decir, lo regaña. Porque ahí viene otro tema. Debería haber generado copias para disciplina judicial. ¿Era una conducta que debería calificar disciplina judicial? Segundo, el juez se enfrentó frente a un indicio. ¿Era suficiente ese indicio para calificar ese comportamiento del abogado? El segundo caso me pasó en mi despacho. Y es, en mi despacho llegó una de las tutelas, que también les quiero recordar que yo soy juez contencioso administrativo, pero con la cantidad de tutelas que nos llegan, pues nos convertimos en jueces constitucionales. Y entonces, en esa gran cantidad y cúmulo de tutelas, nos llegó una de esas tutelas que nosotros clasificamos como de línea. ¿Y eso qué significa? Que son de las tutelas fáciles porque reitera casos que ya resolvimos. Nosotros le entregamos el caso a un
servidor judicial. El servidor judicial prepara el proyecto y nosotros revisamos el proyecto. Cuando yo reviso el proyecto, me doy cuenta que se le olvidó quitarle el prompt de la inteligencia artificial. Y que además me estaba citando providencias que no correspondían al caso en particular. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros como servidores judiciales no verificamos particularmente y no miramos la fiabilidad de la información que nos suministras, podemos estar cometiendo errores gigantescos. Y viene la pregunta, ¿quién va a responder por ese error? Y el otro caso es un caso que se presentó en Brasil. Y se lo resumo rápidamente por temas de tiempo. Abogados que presentaron un escrito ante un juez, conociendo que ese juzgado utilizaba inteligencia artificial. Ellos utilizan un programa que se llama Galileo para procesar documentos. En el escrito, pensemos nosotros, de la demanda, estaba el escrito de la demanda, pero existía una hoja en blanco que aparentaba ser en blanco porque el texto estaba escrito, pero en blanco. Y en el texto escrito estaba dirigido hacia la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial calificara los argumentos como razonables. Es decir, pretendía manipular la inteligencia artificial. Con todo eso, les quiero decir que la inteligencia artificial no altera la esencia de la justicia, pero sí redefine su contexto, porque está exigiendo con mayor rigor el juicio humano. Es decir, la responsabilidad nuestra como servidores, como jueces, como representantes de la justicia, se incrementa. Y hoy nos tenemos que convertir en funcionarios críticos de esa información que me está suministrando la inteligencia artificial. ¿Y cuál es mi llamado? Seguramente para toda la rama judicial. Que no nos atengamos únicamente a la normatividad que el Congreso pueda expedir o pueda expedir el Consejo Superior de la Judicatura, sino que es necesario que cada corporación y que cada despacho tenga una autorregulación frente a la inteligencia artificial. Eso le quería decir a todos. Gracias. A continuación, le damos paso al doctor Benjamin Rosell. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar acá. Soy Benjamin Rosell, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y lo que les voy a presentar es un resumen de una investigación que hicimos en el banco hace poquito y el magistrado empezó con una tesis y eso me gustó mucho. Entonces les voy a decir cuál es la tesis de lo que les voy a presentar. Es la siguiente. Que toda solución digital, los servicios digitales incluidos, tienden a ser excluyentes en ausencia de un esfuerzo específico en el sentido contrario. Dicho eso, les voy a presentar los resultados de este libro que se llama Desconectados desde acceso público y gratuito. Ahí va. Listo. ¿Por qué hablar de gobierno digital y equidad? Varias razones. La primera, cada vez más los gobiernos, incluidos las ramas judiciales, están acudiendo a servicios digitales para la prestación
de los servicios básicos. Son mucho más baratos de prestar que los servicios presenciales y son mucho más rápidos. Aquí tenemos datos de una encuesta que hicimos en 11 países de la región que muestran que en general un trámite presencial se demora 6 horas y uno digital 40 minutos. Esto no está limitado a servicios judiciales, pero se pueden hacer una idea porque es así. Básicamente tiempos de traslado. Y aquí mostramos la distribución que básicamente dice que en todos los países esto es igual. El trámite presencial, el que sea, es demoradísimo y el digital es mucho más rápido. Mira, aquí empieza lo interesante, porque no todo el mundo utiliza los servicios digitales igual. A nivel regional, vimos grandes diferencias. Lo que les quiero decir acá es que estos son datos nuevos que generamos a través de mucho esfuerzo, gran inversión y que están a disposición de todo el mundo disponibles en la página web del BID. Entonces, si nos imaginamos la región como 10 personas que han hecho trámites, 7 de esos 10 hicieron su trámite por vías presenciales perdón, 7 de 10 hicieron trámites, 3 no hicieron y 5 de esos 7 hicieron sus trámites por vías presenciales. Y solo uno usó el canal digital. Es decir, mi tesis, todo servicio digital tiende a ser excluyente. Aquí lo vemos. Muy pocas personas están hoy en día usando servicios digitales. Y aquí vemos el panorama regional de los 11 países que estudiamos y vemos que Colombia está como a la mitad de la tabla. La pregunta que hicimos después de eso, ¿cuánto se está usando los servicios digitales? Es ¿quiénes están usando los servicios digitales? Y el mensaje central acá es que la variable que más diferencia el uso de los servicios digitales es nivel educativo. La brecha en todos los países que estudiamos entre los más educados y los menos educados es abismal. Y es exactamente como ustedes se imaginarían. Entre más educado, más se usa el servicio digital. Aquí vemos cómo varía esa brecha por país y nuevamente vemos a Colombia como a la mitad de la tabla. La segunda brecha que vemos es por edad. Nuevamente es exactamente como ustedes se imaginarían. Entre más joven sea la persona, más probable es que utilice el servicio digital. Y es así en todos los países. Y también lo estudiamos por diferentes grupos demográficos. Y nuevamente no hay sorpresas. Básicamente, si tienes alguna discapacidad, perteneces a una minoría étnica, si vives en un área rural, si eres afrodescendiente o indígena, es menos probable que seas usuario de un servicio digital. La única variable donde no hay brechas significativas, manera sorprendente, es género. Mucho se ha hablado sobre diferencias de género en el ámbito digital, pero al menos en cuanto al uso de servicios públicos digitales, no hay diferencias. Ahora bien, ¿por qué es así? Porque existen brechas tan grandes entre diferentes segmentos de la población. Lo analizamos desde la demanda, que pasa del lado de los ciudadanos, y desde la oferta, de la disponibilidad y diseño de los servicios digitales. Primero, veamos la parte de la oferta. Hay dos preguntas esenciales. ¿Qué servicios están disponibles y cómo están diseñados? ¿Qué tan accesibles son? Y acá lo que vemos es que los trámites más demandados por la ciudadanía tienen que ver con identificación y registro, por una parte,
y salud. Pero, ¿qué están digitalizando los gobiernos? Dimos un análisis tipo caricatura entre Brasil y México, y tendencias muy similares. Básicamente lo que vemos es que los gobiernos tienden a digitalizar los trámites que más les generan ingresos, es decir, los tributarios, y menos digitalizan los trámites que les generan egresos, es decir, los sociales. Entonces, hay una desconexión bastante grande entre lo que demanda la ciudadanía y lo que digitaliza el gobierno. La segunda pregunta es, ¿qué tan accesibles son los servicios que se ponen en línea? Ya que este foro es sobre justicia, quiero que ustedes piensen la accesibilidad de los servicios judiciales digitales. Lo que vemos es que en el mejor de los casos, analizamos los portales centrales de los gobiernos y vemos que estos portales, que deben ser las páginas web públicas más consultadas, muchas veces sufren de problemas de accesibilidad. Entonces, ya se pueden imaginar, si las mejores páginas web del gobierno tienen estos problemas de accesibilidad en términos de disponibilidad lingüística, temas básicos de uso de encabezados, lenguaje sencillo, etcétera, ¿cómo serán las páginas que no son las mejores de los gobiernos? ¿Y por qué tenemos estos problemas en la oferta? ¿Cuáles son las raíces institucionales? Pues por una parte, no es un objetivo, que los gobiernos tienden a no tener el tema de equidad en la prestación de los servicios digitales en la mira, ni figuran en los documentos de estrategia. Y si se fijan, es lo más fácil, que el papel aguanta todo, pero ni siquiera en el papel figuran muchos objetivos de equidad. Ahora pasemos al lado de la demanda, que es aún más interesante. Hay 4 factores dentro de la demanda que nosotros llamamos tener, poder, saber, querer. Tener tiene que ver con el acceso a Internet y dispositivos. Bueno, pensemos en el acceso a servicios judiciales. Igual se necesita todo esto para acceder desde la comodidad de la casa, sea uno el ciudadano o sea uno el abogado. Y vemos algo obvio, que hay una correlación muy fuerte entre el acceso a Internet de calidad y acceso a dispositivos y uso de estos servicios digitales. Y volviendo al tema sociodemográfico, vemos exactamente las mismas brechas replicadas acá. Entonces, por nivel educativo, por urbano-rural, por edad, hay unas brechas enormes. Y son exactamente las mismas. Entre más educado sea la persona, si es urbana y joven, bueno, tiene todas las de ganar. Y lo contrario, al otro lado. Segundo factor es el poder, habilidades digitales básicas. ¿Quiénes son las personas que más habilidades digitales tienen? Adivinen ustedes. Los jóvenes, los altamente educados, los urbanos, ¿verdad? Esa sería la predicción. Pues tienen razón. Es exactamente así. Exactamente así. Entonces, casi no hace falta que yo termine esta presentación. Ustedes la pueden terminar porque saben cuál es el final de esta historia. Tercer factor, saber. Conciencia acerca de la disponibilidad de los servicios digitales. Es decir, yo puedo tener una conexión a Internet, puedo tener un computador, puedo tener hasta habilidades digitales, pero si no sé que existe el servicio que es relevante para mí, pues no lo voy a usar. Entonces, es válida la pregunta, ¿qué tanto se sabe de la disponibilidad de los servicios? Pues poco. Nuevamente analizamos la conciencia acerca del portal central del gobierno, que debería ser la página más popular de todo el país. Aquí vemos que menos de la mitad
de las personas en los 11 países donde hicimos el estudio conoce el portal central. Se pueden imaginar, de aquí para abajo. Pensemos en el ciudadano que tiene alguna necesidad jurídica, va a conocer la disponibilidad de un servicio que potencialmente le sirve. Pues con este nivel de reconocimiento, muy difícil. Y nuevamente, los patrones tienden todos a favor de los jóvenes, los educados, los urbanos. Y por último, un factor que es más difícil de cuantificar, pero igual muy importante, que es el querer, la disposición, el interés en usar el canal digital. Porque uno puede decir, aunque yo tenga internet, un computador, habilidades digitales y sepa de la existencia de servicios, igual puedo decir, yo no confío. Quiero ir a la corte, quiero ir a la oficina, que me pongan mi sellito, que me mire a los ojos, me diga que va a estar todo bien. Y sí. Preguntamos a las personas, la próxima vez que tengas que hacer un trámite, ¿por qué canal lo quieres hacer? Y más de la mitad a nivel regional, y pueden ver el porcentaje un poquito más por debajo del promedio en Colombia, pero más de la mitad igual dicen, yo quiero ir en persona. No me importa que tenga que tomar flota. No me importa que tenga que hacer fila. Yo voy en persona porque quiero el sellito. Y esto es para todo tipo de trámite, ¿no? Entonces, pensemos en los trámites muy sensibles, los judiciales, asuntos de vida o muerte, asuntos de dinero, asuntos de custodia de niños, temas así. Entonces, ¿qué tanto vamos a tener que trabajar para motivar a las personas a acudir a la opción digital? Es una barrera bien grande, aunque tengan todas las demás precondiciones. La nota positiva acá es que en general hay una tendencia positiva. Es decir, la persona que use un servicio digital una vez dice que lo quiere volver a hacer. El canal digital, en promedio, convence. Ahora, ¿qué hacemos para salir de este entuerto? Donde a un uso muy bajo de servicios digitales, hay muchas brechas en precondiciones para acceder a esos servicios digitales y encima hay poca disposición de aprovechar las opciones que sí existen. Estas ideas son genéricas para los servicios públicos, pero fijo podemos hacer conexiones con los servicios de justicia. La primera recomendación es el móvil. Todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo sabe usar, al menos a nivel básico. Entonces, entre más podamos hacer en el celular, mejor nos va. Pero también tenemos que cuidar accesibilidad en el móvil, es decir, que los servicios sean diseñados específicamente para el móvil, que uno no tenga que voltear el celular y expandir con los deditos, o que la página no funcione en el móvil directamente. Se requiere un diseño específico para esos escenarios. También hay que pensar en la accesibilidad desde el momento cero. Accesibilidad en muchos términos. Lingüístico, si estamos en un contexto multilingüe, hay que dar esa opción, multilingüe. Hay que, sobre todo, pensar en contextos de poca banda ancha. Es decir, que las páginas no sean muy pesadas, que no nos pase que estamos por allá en la montaña y la página tarde minutos en cargar, porque es así, yo voy a abandonar ese servicio de una vez. Entonces, sí, pensemos en el móvil, pero hagámoslo bien, pensando en la optimización para el móvil y la accesibilidad en sentido integral. Para lograr ese primer objetivo, es útil pensar en otros factores habilitadores. Uno es el diseño incluyente. Muy difícilmente un grupo de hombres de veintitantos, blancos, sentados en la capital,
van a poder diseñar buenos servicios a favor de personas de características totalmente diferentes. Eso simplemente no es nuestra naturaleza humana. Tenemos que diseñar con las personas que queremos que usen los servicios. Segundo, hay que intentar, hay que al menos poner la equidad como objetivo, como un principio rector en los planes de digitalización. Entonces, yo me imagino el correlato en el contexto judicial. Pongamos en el documento, al menos intentemos que estos servicios lleguen a todos por igual. Pongámoslo en blanco y negro y fijemos una meta. Eso es un excelente punto de partida. Tercero, hay que encargar esta labor de equidad en el ámbito digital a los que saben, ¿no? A los que ya están con sus manos en la masa en el desarrollo de servicios digitales, porque es una tarea demasiado compleja. Es decir, tú, tribunal particular en la geografía particular, haz que tus servicios sean equitativos. No, absolutamente no. Los responsables de liderar esta agenda son los encargados de la agenda digital para empezar. Y otro factor habilitador en esta transición es reconocer que no todos van a poderse acoplar al ámbito digital con la misma facilidad. Eso quiere decir brindar atención personalizada y focalizada en las personas que tienen mayores brechas. ¿Quiénes son esas personas? Las de menor nivel educativo, personas mayores y personas fuera de la urbanidad. Ahora, aunque hagamos todo lo anterior, sigue habiendo una inversión muy grande que hacer, que tiene que ver con los habilitadores básicos grandes. Y esto lo menciono por parte porque es una iniciativa propia, costosa y compleja. Me refiero a llenar las brechas de conectividad, de acceso a dispositivos y de habilidades digitales. Aunque diseñemos todo para el móvil, pues vamos a tener problemas en la medida que Internet sea demasiado caro o demasiada baja calidad. Vamos a tener problemas en la medida que los dispositivos no estén en manos de todos o sean muy malos. Vamos a tener problemas en la medida que las habilidades digitales solo nos den para usar WhatsApp. Porque pues puedo pensar en una justicia administrada a través de WhatsApp, pero tampoco. Entonces, son necesarias las inversiones en estos habilitadores de conectividad, dispositivos y habilidades. Por último, y esto quizá para los entusiastas del tema digital como yo, es de reconocer que por mucho que hagamos en todos los temas anteriores, por mucho que queramos pasar toda la vía digital, eso no va a pasar, en su totalidad al menos. ¿Se acuerdan de la última cifra? De que más de la mitad de las personas quieren realizar su próximo trámite por la vía presencial. Bueno, reconozcamos que en el corto y mediano plazo va a haber muchas personas que o no quieren o no pueden usar el canal digital. Y no por eso deberían sufrir una peor calidad de servicio. Entonces deberíamos todavía pensar en cómo mejorar la prestación del servicio a través del canal presencial, bajo principios de consolidación de oferta, es decir, ir a un solo sitio y no 5, accesibilidad, sencillez, cercanía y eficiencia. Con eso concluyo mi presentación. De nuevo, este libro está de acceso público y yo encantado de conversar con ustedes al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Benjamín. A continuación, el doctor Juan Carlos Ospina.
Buenos días para todas y para todos. Es un gusto estar acá. Agradecerle a la Universidad de Caldas por la invitación, al profesor Milton, a todas las personas que tuvieron que ver para que este evento fuera una realidad. Gracias, Milton, de verdad. Bueno, pues tuvimos ya 2 conferencias muy interesantes. En la universidad nos dicen que después de 45 minutos la gente ya no pone atención. Les pido que se tomen un momentico, se estiren ahí donde puedan, porque nos queda esta presentación y obviamente más del día de hoy. Cuando a uno le invitan a hablar en estos espacios sobre inteligencia artificial, uno siempre se imagina que hay que llegar o muy capacitado sobre el tema, es decir, entendiendo algo, o que uno va a salir capacitado sobre inteligencia artificial. Y yo creo que eso no es cierto. Y no es cierto, entre otras cosas, porque les vengo a hablar de ética, más que de inteligencia artificial. Porque creo que ya lo dijeron quienes me antecedieron, pues hay preguntas muy sustanciales desde la ingeniería y en los desarrollos tecnológicos sobre la IA, pero realmente los retos los tenemos en la operación. Es decir, yo me acuerdo hace muchos años, yo salí de la Universidad de Caldas, me fui para Bogotá, y el primer trabajo que tuve fue en la Relatoría de Tutelas y Sala Plena de la Corte Suprema. Y ese es un trabajo que ya no lo hacen los seres humanos. Es decir, eso de sentarse a leer una sentencia y titularla y ponerle un descriptor y un restrictor, esa es una habilidad que a mí me ha servido muchísimo, pero ya la hace la tecnología y la hace mejor, y la hicimos seguramente. ¿Por qué menciono esa anécdota? Porque tiene que ver con la relación entre la silla y el escritorio. Así siempre ahí se dice que está el computador, puede ser muy bueno o muy malo, pero uno está en el medio de esa silla, ese escritorio, operando la tecnología. Igual pasa con la inteligencia artificial, no es que sea un dispositivo en particular, ¿cierto? Puede ser una aplicación en su celular, en su computador, pero es la relación que usted tiene con eso y con los resultados que se producen. El año pasado tuve la oportunidad de hacer 2 columnas en ámbito jurídico sobre este tema. Las 2 se enfocan en la lógica del funcionario judicial frente a la IA y la segunda es del abogado o la abogada frente a la IA. ¿Por qué lo dividí? Porque creo que son responsabilidades distintas. La responsabilidad de quien opera la justicia, de quien tiene que tomar una decisión como el doctor Wilson, y quienes operamos frente a la justicia y entonces presentamos una acción pública o presentamos un recurso o una solicitud, etc. Entonces son 2 relaciones distintas, sin duda. La tesis, siguiendo la línea de nuestros expositores. La tesis es que el algoritmo asiste nuestra labor jurídica, pero la responsabilidad es nuestra y la responsabilidad es la que nos representa. Frente al caso que el doctor Wilson mencionó de alguien que presentó un escrito y ese escrito tenía unas dificultades en relación con la jurisprudencia, ¿de quién es la culpa? Eso de culpe a la máquina, eso no, ¿cierto? La máquina te dio una información, tú verificaste que fuera real, miraste las citas, ¿cierto? Entonces es tu responsabilidad. ¿Y por qué lo planteo de esa manera? Porque cuando hicimos el código disciplinario de la profesión, de nuestra profesión, pues no existía esto. La pregunta es si ese código disciplinario aplica para esto. Es decir, ¿cuáles son los deberes profesionales que están retados frente a la presentación de documentos con jurisprudencia que no es real? Claro, y de verificación y en relación con mi cliente, y en relación con la lealtad a la administración de justicia, ¿cierto? Entonces hay que modificar ese código. Yo creería que no, es parte de lo que planteo en esos escritos. Pero bueno, digamos que es otra discusión. En la primera planteo que la IA nos asiste, pero obviamente nosotros y nuestra responsabilidad nos representamos en la sociedad, nos representamos a través de escritos, de nuestra asesoría, de nuestra diligencia. Pero además que nosotros tenemos un deber de declarar, de verificar y de asumir el uso de la IA. Es decir, lo primero es que no nos puede dar pena decir que lo hicimos con IA. Esta presentación la hizo la IA. Pero yo le dije que tenía que tener la presentación. Le entregué todo el contenido y le dije no utilice contenido externo. Solo puede utilizar este contenido que le estoy dando.
Y luego de que me la dio, verifiqué que fuera lo que yo le pedí. Si me estaba dando algo distinto, lo quitaba. Pero además le volví a recordar que no puede utilizar fuentes externas, sino lo que yo le estoy diciendo. ¿Okay? Por eso está tan bonita. No soy diseñador ni nada por el estilo. La frontera ética entonces no está entre usar IA y no IA. Y esto es algo que estoy viendo en muchos despachos judiciales, estoy viendo en oficinas de abogados. Entonces, personas todavía resistiéndose a esto, diciendo, no, acá no utilizamos IA. Miren, si usted le dice a los demás que no utilicen IA, lo que va a pasar es que van a utilizar IA, pero no la van a declarar. Pero si usted les dice que utilicen IA, pero lo declaren, pues el contenido va a ser de mucha calidad, pero va a ser declarado. Vamos a saber todos que estamos ahí. Ahora, la IA no es una cosa mágica, no es una cosa a la que le pedimos y nos presenta un resultado. Es la posibilidad de hacer unas solicitudes a un dispositivo electrónico, en este caso en particular las aplicaciones, que nos botan información en función de. Entonces, se hizo muy famosa hace unos años una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Es más, si ustedes buscan en sus celulares ya y ponen Alicia en el País de las Maravillas y entonces dice Alicia al conejo, ¿cuánto es un minuto? Y conejo responde, a veces toda la vida. Si ustedes hacen ese ejercicio ya, todos van a tener una respuesta de que eso está en el Alicia, en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Pero cuando van al libro, no está. Y cuando vuelven a su celular dicen, pero acá me está diciendo, no solo la IA, sino las fuentes, va a encontrar que las fuentes son Instagram, Facebook, TikTok y demás. Porque si yo ahorita creo una frase ingeniosa y digo que la dijo algún muy importante, algunos de los que están acá sentados y sentadas, y la boto a la red pues, me cree. La red no va a verificar si acá en este evento se dijo realmente eso. Y cuando ustedes la consulten, le va a decir que sí, que esa persona dijo esa frase. Pero como tenemos acceso al libro, podemos encontrar algo distinto. Así que lo que se trata es no delegar irreflexivamente a la IA nuestras responsabilidades. Bien, entonces, quiero explicar esto a través de 3 desplazamientos que veo que ha habido a nuestro oficio jurídico. El primero es que pasamos de un documento a un proceso. ¿En qué sentido? Es decir, que la IA no solo ayuda a redactar, sino que reordena, investiga por nosotros, revisa, nos verifica la estrategia, nos indica si hay que tomar alguna decisión en relación con los clientes o incluso tomar ciertas decisiones. Entonces, lo primero es que no solamente es en una relación con un documento, puede ser una relación con aspectos importantes de ese proceso, de ese asunto que estamos tratando. ¿Okay? Entonces, tiene la posibilidad de ilustrarnos más allá del documento. Como decía el doctor Wilson, pues ahí está la posibilidad de que nos dé mucho más, incluso de respuestas a partir de información que leemos o la posibilidad libre que utilice cualquier cosa. Un segundo desplazamiento es de la eficiencia a la trazabilidad. Entonces ya no se trata de cuántos autos podemos sacar al día, ni cuántas demandas, ni cuántos recursos, sino qué tanta calidad tienen esos documentos. Entonces, eficiencia, efectividad en función de lo que se produjo, lo que yo verifiqué y en función de lo que yo verifiqué, por lo que yo respondo. ¿Okay? Y el tercero es la habilidad, de la habilidad al deber. Entonces ya no se trata de tener una habilidad para consultar ChatGPT o montarle un proyecto a ChatGPT con 5 documentos y hablar sobre esos 5 documentos, que es genial, sino del deber que tenemos nosotros de ser competitivos frente a eso y tener un estándar siempre aplicable de diligencia profesional. Así que todos estamos retados es por esa IA. Si nos vota un resultado con una sentencia de la Corte Constitucional que no es, ¿quién tiene que darse cuenta? ¿Cierto? Ahora, si yo le descargo la sentencia de la Corte Constitucional, la ingreso a la aplicación de IA y le digo que me hable sobre eso, solamente sobre eso, vamos a tener una conversación espectacular. Porque yo le puedo decir, búsqueme la parte donde dice algo relacionado con esto y la va a encontrar. Y ya cuando la encuentre usted va a verificar el documento. ¿Okay? Es una relación distinta, ¿cierto? Bien.
En el mundo, Wilson trajo unos casos nacionales y el de Brasil. En el mundo ha habido pronunciamientos sobre esto en los últimos 2 años, más o menos, de manera reiterada. Es decir, abogadas y abogados que intentan engañar a sus clientes o que intentan engañar a autoridades judiciales. O que no intentan engañar, pero no verifican y entonces actúan sin la debida diligencia. Pero también tribunales judiciales que se enteran que sus inferiores jerárquicos fallaron a partir de herramientas de IA de manera equivocada y errónea. Ha habido casos por el mundo, Singapur, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. En Colombia también. La inquietud que he dicho muchos estos días es por qué la Comisión de Disciplina Judicial todavía no se ha pronunciado sobre esto. Tengo mucha inquietud, pero pues también el doctor Wilson nos dijo un ejemplo y es no hubo remisión a la Comisión de Disciplina, entonces también puede ser que se estén encontrando muchos casos y no estén siendo remitidos. Es decir, que tengamos todavía un nivel de tolerancia frente a esto, porque estamos en aprendizaje, porque todavía estamos en una condición en la que no queremos ser tan estrictos, pero yo creo que nos vamos acercando. Las lecciones globales son 6 hasta ahora. Me parecía muy importante resaltarlas. La primera, entender capacidades y límites de las herramientas de inteligencia artificial, es decir, no usarlas si no las sabemos controlar, no usarlas si no las sabemos operar, pero ese no usarlas no significa aléjese de eso, no, significa tenga responsabilidad y fórmese, capacítese, entienda el uso de esa herramienta. Si no la entiende, va a tener dificultades con los resultados y con su ejercicio profesional. Segundo, evite cargar datos personales, evite cargar datos sensibles de las personas, evite que ahí quede información financiera de alguien, porque todo lo que usted entregue ahí, eso ya no es suyo. El mundo va hacia una economía de servicio, es decir, la idea de economía de mercado que tenemos y sobre la que hablamos permanentemente ya no es. La economía de servicios que todos ustedes pagan por Netflix, alguno tiene una película. Los que todavía tienen algún CD tendrán una película. De resto, pueden acceder a millones de películas, pero ninguna de ustedes, porque ese servicio se corta y no tienen películas. E igual pasa con los millones de canciones que tienen en Spotify, en YouTube, etc. Esa economía de servicios es como la de pagar agua y luz, que la entendemos perfectamente, pero ahora es con servicios digitales. ¿O dónde están las fotos que ustedes cargan por ahí en OneDrive o en el Gmail y de quién son? Y si eso se cae mañana, ¿dónde quedan sus fotos? Yo no estoy diciendo, yo no estoy alarmando esto, lo que estoy diciendo es que esta es nuestra realidad. Es una economía de servicio, ¿ok? Esa confidencialidad tiene que ver con la información que nosotros ponemos ahí. No quiero asustar más, pero toda opinión que ustedes pongan en sus redes, cada fotico familiar, perrito, etcétera, etcétera, eso ya no es suyo. Si usted sube una foto a Facebook, eso ya no es suyo. ¿Okay? Ya circula públicamente. Así que hay que tener cuidado, más en la administración de justicia. ¿Cómo subo un expediente a esto sin anonimizar? ¿Qué es anonimizar? Retirar los elementos de información personal de los dos. ¿Sí? Un caso de violencia sexual. ¿Qué hago? Subo los nombres, ¿cierto? Si es contra menores, o si es frente a menores, perdón. Si es sobre datos financieros, la sección 4, ¿no? Maneja asuntos tributarios, muy importantes. ¿Qué hago? ¿Subo eso sin anonimizar? Entonces hay que tener un cuidado en esas reglas de confidencialidad y nosotros con nuestros clientes. Si subimos esa información a estas herramientas, pues vamos a tener unos problemas de circulación de información privada y restringida. La verificación permanente, creo que ha quedado claro en lo que he dicho hasta ahora, revisar fuentes, citas jurisprudenciales, argumentos y también sesgos que produce lo que yo le estoy planteando a la IA. Comunicación, informarle al cliente, decirle, yo utilizo esto, eso no debería ser malo, pero también, y esto es más impopular, hay que hablar del uso, perdón, de la fijación de honorarios frente a eso. Yo tengo unas condiciones de calidad frente a ello. Ya no estamos en la idea de yo lo hago yo mismo y me demoro muchos días porque me siento ante esa demanda, códigos al lado y hago y monto esta demanda. Ya estoy en una condición distinta, especialmente frente al uso de ella.
Sé que es impopular, pero bueno. Y el tema de supervisión, obviamente, el uso de proveedores, asistentes, equipos internos y demás automatizados. En relación con Colombia, pues ya tenemos algún antecedente. La Corte Constitucional en la sentencia T323 de 2024 nos plantea la necesidad de un uso ponderado, razonado y no sustitutivo del ser humano de la IA en decisiones judiciales. También tenemos unos lineamientos de uso responsable, respetuoso, seguro y ético de la IA en la rama judicial, que es del año 2024. Para hoy, 2026 junio, la necesidad de una actualización sin duda, porque en la tecnología todo avanza muy rápido, y una agenda que necesita traducir esto mismo, que son límites y reglas para las autoridades judiciales, también para quienes se dedican a la abogacía que no están en la rama judicial. Porque cotidianamente escuchamos el uso de IA y pensamos en IA en la justicia, pero la pregunta es también en relación con nuestro ejercicio profesional. Entonces, unos estándares públicos en estas decisiones, en los que no voy a ahondar, que exigen transparencia, verificación y protección de los derechos humanos. Y es clave. Más tarde, seguramente, nuestro delegado de Derechos Digitales va a hablar de esto, pero detrás de esto que estoy hablando no es solamente nuestra reputación como operadores de la justicia, como abogadas y abogados, sino también los derechos humanos que están en juego, propios y de nuestros clientes o de las personas que están sujetas a las decisiones judiciales. Estos 6 deberes los paso muy rápidamente, creo que ya lo he dicho con suficiencia acá: declarar el uso, verificar, asumir responsabilidad sobre ello, proteger los datos, supervisar y controlar la operación y conservar lo que yo hice. Y esto tal vez me faltó anotarlo, y es cuando yo hago algo con la IA en relación con esos documentos o en relación con el uso de jurisprudencia, yo debería tomar registro de lo que hice, que son decisiones. Cuando yo le digo suprima lo que no es importante, estoy borrando algo. Y el resultado me va a mostrar los sesgos también que yo tuve cuando le dije qué tomar y qué no tomar. Si yo le digo a la IA que me diga cuál es la jurisprudencia relevante entre 2 sentencias, me va a plantear una, pero habían 5. Entonces yo tomo decisiones y esas decisiones metodológicas son muy importantes. En una de esas columnas yo planteo esta declaración ética. Lo voy a leer. Propongo ahí que debiésemos hacer abogadas y abogados cuando nos vinculamos o cuando presentamos algo ante la Administración de Justicia y utilizamos IA. Y yo creo que no es una eximiente responsabilidad, pero yo creo que es clave para construir cierta pedagogía en el uso de la inteligencia artificial. Dice así: el presente documento fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar para la organización, redacción y revisión de contenido. Yo estoy diciendo para qué, ¿cierto? Las fuentes, citas, normas, jurisprudencia y argumentos incorporados fueron verificados. No estamos diciendo que no tienen ese origen, no. Estamos diciendo es que fueron verificados de manera independiente por el abogado firmante, quien asume plena responsabilidad profesional por su exactitud, pertinencia y fidelidad a la verdad. Y yo creo que si hiciéramos esta declaración, todos tendríamos mayor cuidado antes de firmar el documento. Es como una autorrestricción, si se quiere. Podríamos decir, no, esto debería ser impuesto. No, yo creo que es una autorrestricción para tener responsabilidad, para saber que cuando firmamos, después de haber usado la IA para la elaboración del documento, lo que tenemos es una responsabilidad en la firma. No se trata de si te cuestionan ese párrafo, está muy bonito, tal vez no lo hizo usted. No, no se trata de eso. Se trata de que ese párrafo tenga elementos equivocados. Sí. Bien. Voy a cerrar con varios asuntos. ¿Por qué les dije que iba a hablar de ética? Porque yo creo que obviamente la pregunta es cuál es el valor de la abogacía después de los algoritmos o después del uso de la IA. Hay toda una preocupación de nos vamos a quedar sin trabajo y demás. No creo, sobre todo en este nivel de conflictividad nacional, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que cargar con la promesa pública de la profesión. Esa no la va a reemplazar la IA. Tampoco la va a reemplazar
tampoco va a reemplazar la responsabilidad que tenemos como operadores de la justicia o como actores frente al material. Riesgos de actuar sin gobernanza sobre la IA, es decir, sin responsabilidad frente a ella. Falsas autoridades, ya lo mencionó Wilson, es decir, citar citas inexistentes, jurisprudencia alterada. Porque a veces usted le dice, deme la cita textual y le pone entre comillas, y lo que está ahí es inventado. ¿Qué? Hay que verificar. ¿Cierto? Y toda la información que parezca que es fidedigna y que usted deba verificar. 2, grave riesgo de filtración de información personal por subir documentos ahí personales como si fuera chiste, incluyendo su imagen. O sea, podemos hacer acá, ustedes toman una foto de nosotros y nos ponen celebrando un gol de la Selección Colombia y la IA puede hacer eso, pero ya mi imagen está ahí. Y ahora la voz. Okay. Y finalmente, obviamente, los cuidados sobre sesgos y opacidad. Quiere decir que las sanciones no van a venir por usuría, ¿cierto? Las sanciones en nuestra profesión no van a venir por usuría, sino por usarla sin responsabilidad. En esa medida, ni tecnofobia, es decir, no hay que tenerle fobia a esto, ¿cierto? Ni a la tecnología ni a la IA, ni una automatización crítica, ¿no? Yo la uso y lo que me diga le creo. La pregunta correcta no es si la IA reemplazará a los abogadas y abogados, sino qué tipo de abogada y abogado queda expuesto cuando la IA escribe por él o por ella. Esa es un poco la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por tan interesantes intervenciones y de ayuda en estos momentos de tantas inquietudes y de tanta problemática que incluso se ha venido presentando, como lo decía al inicio. No se trata solamente de hablar de las bondades de la inteligencia artificial, que sabemos que son bastantes y de gran ayuda para cada uno de los procesos que se implementan a nivel institucional, sino que se trata también de abordar cada una de las problemáticas que se presentan con su implementación. Tengo en este momento una pregunta. La idea es no necesariamente abordarlas de manera independiente, sino si es posible también escuchar la opinión que tenga cada uno de ustedes frente a algunos interrogantes que vamos a plantear. De cada una de las intervenciones y de lo que hemos visto en la realidad, podemos ver cómo la implementación de la inteligencia artificial nos ha mostrado que en últimas esta implementación termina siendo excluyente y por tanto debemos propender por buscar un diseño incluyente que se adapte a las necesidades. La pregunta es cómo garantizar ese acceso de manera equitativa a través de un diseño incluyente a cada una de las poblaciones, incluyendo la población rural, la población campesina y los diferentes grupos que, como vimos en las estadísticas, no están preparados para acceder a los servicios de una manera digital. Y lo digo porque incluso desde la experiencia vemos cómo ese principio de la gratuidad de la justicia se termina también desdibujando con la implementación de la inteligencia artificial, cuando una persona que no tiene necesariamente acceso a estos medios digitales, acceso a Internet, debe acudir a través de otros servicios que tienen un costo para poderse presentar, para poder presentar sus memoriales de manera digital. Lo vemos mucho
en las provincias, también se ve en las ciudades, pero en mayor medida en las provincias. Doctor Benjamin, yo creo que podemos empezar con usted. Muchas gracias por la pregunta. Como argumenté en mi presentación, yo creo que la clave es intentar. Es decir, poner un objetivo específico de que los servicios sean incluyentes. Y en este sentido, la inteligencia artificial, como decía Juan, no es ni buena ni mala, su bondad depende del uso que se le dé. Y en el contexto de administración de justicia, se me pueden ocurrir varios ejemplos que tiran para un lado y para otro. Ustedes pueden saber que actualmente el Ministerio de Justicia, en su función de rectoría de las entidades con funciones jurisdiccionales, ha brindado un servicio que se llama Justifácil. Justifácil es una especie de ventanilla única que de por sí no es una idea novedosa. Las ventanillas únicas también de la justicia existen desde hace más de una década o dos. Pero que lo que es especial ahí es una herramienta dentro de Justifácil, esta ventanilla única, que es un asistente virtual, llaman Justino. Este asistente virtual tiene un motor de inteligencia artificial y lo que hace es permite que las personas gestionen sus procesos ante estas entidades con funciones jurisdiccionales de manera asistida. Es decir, bajan las barreras de entradas a través de una consolidación de información, un lenguaje claro, y el día de mañana, eso sí, podría vivir en WhatsApp. Podría haber, no existe el día de hoy, pero el día de mañana podría haber un Justino, un canal de WhatsApp que incluso puede recibir mensajes de voz, es decir, tengo un problema sobre el tema de derechos de autor, que es una de las funciones que está ahí incluidas. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Se le hace la consulta a Justino por WhatsApp, es decir, que cualquier persona con ese nivel mínimo de habilidades digitales y ese nivel mínimo de acceso a dispositivos de Internet puede realizar esa consulta. Eso es una forma de acercar la justicia a la gente a través de ella. Contraejemplo, si yo tengo una herramienta de búsqueda de antecedentes, y esa herramienta es muy potente y puede servir para cualquier abogado o ciudadano sobre cualquier tema para ver de antemano qué tan bien le va a ir en su demanda, en su caso. Pero esa herramienta está escondida en una página web que es de muy difícil uso. Bueno, eso les da todas las ventajas a las personas con mejor conectividad y mejor capacidad de encontrar esa herramienta. Y eso entonces va a agrandar las brechas en vez de acortarlas. Entonces, volviendo a mi argumento inicial, la IA puede ser una herramienta muy potente en pro de la inclusión, siempre y cuando ese sea el objetivo. Bueno, pues lo primero es que hay que reconocer nuestras limitaciones, ¿cierto? Entonces, pues la pregunta es si hay internet allá, ese ejemplo. Si no hay internet, pues no, esto no le aplica. Creo que ya incluso la población campesina en altísimo porcentaje, lo digo por experiencia con comunidades, tiene un celular. Un altísimo porcentaje ahora tiene un smartphone. Entonces ya tiene no solo un celular para hacer llamadas, sino que puede entrar a internet y puede tener WhatsApp y demás. Si hay internet, creo que se necesitan dos cosas. Uno, que puedan ver la utilidad de la IA aplicada a lo que hace. Entonces, ahora hay muchas, digamos, hay una básica que sirve sobre todo para los que nos gusta tener plantas en la casa y es una IA, aplicación de IA que usted toma la foto y le dice si a eso le falta agüita, si a eso le falta luz, si a eso le falta lo que le falte, si de acuerdo con la foto.
En el trabajo rural, pues es muy importante para saber dónde pongo la semilla. Si esta altura es ideal o no para eso, no. Entonces, si hay una cercanía con su trabajo, con su labor, especialmente lo rural, digamos que hay un punto de conexión para que a partir de eso, pues se pueda entender la aplicación para otras cosas. El problema de la defensa de los derechos en Colombia es que en los lugares donde hay presencia de actores armados, las solicitudes de justicia no le llegan a la administración de justicia, sino que le llegan al actor armado. Haya o no haya Internet. Es decir, la justicia formal no necesariamente opera en todos los territorios nacionales, y esa es una realidad. Pero donde es necesario que opere, pues obviamente sí se necesita, como dice Ben, unos auxilios, como unas ayudas. La acción de tutela es muy fácil, incluso se puede poner de manera verbal. Es suficiente una nota de voz ante el juzgado. Digamos, en tu caso como jueza, ¿aceptarías esa nota de voz si es suficiente? Esa nota de voz tiene que tener unas particularidades especiales. Yo creo que hay como unas preguntas ahí muy operativas para ver cómo podemos hacer que la tecnología, y estoy hablando solo de la tecnología, no de la IA, sea habilitante. Y ya pues en la práctica, pues esto requiere muchos años. Solo en la rama judicial se necesitan varios años para trabajar en dos cosas. En cultura digital, es decir, en esa relación entre la silla y el computador, es decir, funcionarias y funcionarios capacitados y capacitadas para operar la tecnología y adicionalmente trabajar con IA. Y de otra parte, experiencia del usuario. Entonces, estar mapeando cómo es la experiencia del usuario cuando se conecta a poner esa tutela virtual. Pues si está bien diseñado, si es accesible, si está fácil, si se puede desde el celular o no. Esa experiencia del usuario va calificando y mejorando los servicios de tecnología, incluyendo aquellos que usan IA. Yo sé que son muchas cosas las que dije, pero todas se necesitan que estén operando, ¿cierto? Porque si olvidamos alguna de esas, excluimos a alguien. Yo, yo estoy considerando que hoy el Consejo Superior de la Judicatura tiene un reto enorme, porque es posible que el Consejo Superior haya pensado siempre en los servidores judiciales, no tanto en los usuarios de la Administración de Justicia. Hoy, con toda esta tecnología, tiene que dedicarse a pensar en el usuario y cómo llegarle a ese usuario, porque de lo contrario, el usuario le va a llegar a la justicia a través de estas herramientas. Y entonces, el reto, digamos, el reto hoy que estamos afrontando los jueces es que nos están presentando demandas que posiblemente son elaboradas con IA. Porque entre otras cosas, los abogados y las oficinas de abogados van mucho más rápido que la justicia en materia tecnológica. Entonces, eso va a hacer que inicialmente la IA sea excluyente, porque solo los que podrían pagar el mejor sistema de IA podrían acceder a esa herramienta para suministrar ese tipo de información. Y están dejando de lado a quien no puede acceder a esos servicios en particular. Entonces, mi llamado, como señalaba en la presentación, es que si bien es cierto, hoy el Consejo Superior de la Judicatura ha reconocido la existencia de la IA, nos ha entregado algunas herramientas de IA a los funcionarios judiciales, piense más en la gestión judicial y piense más en los usuarios. Cómo suministrarle a estos usuarios de la justicia herramientas. Hoy tenemos, por ejemplo, y les cuento una experiencia particular. Yo llevo 3 años en el Consejo de Estado. Cuando yo llegué al Consejo de Estado, yo dije,
¿qué sistema utilizan ustedes para conocer los precedentes? Es decir, que hemos dicho que al final de cuentas el Consejo de Estado o cualquier de estas corporaciones produce muchas providencias judiciales. Entonces yo quería saber quién manejaba los precedentes o qué sistema manejaban los precedentes. Y el sistema se llamaba María o José, porque eran los funcionarios que se llevaban mucho tiempo y sabían cómo habíamos decidido. Y eso es absurdo. Y cuando consulto SAMAI, porque además yo manejé la relatoría hasta el año pasado, entonces me dicen, no, pero es que es posible que no estén todas las providencias judiciales. Yo hoy debería estar pensando en suministrar esa clase de herramientas bajo inteligencia artificial que permitan el acceso de todos los ciudadanos, pero también de los servidores judiciales. Bueno, gracias. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno. Para el doctor Benjamin. Doctor Benjamin, desde su experiencia en el BID, en esa experiencia comparada que tiene usted de América Latina, ¿cuál cree usted que es el papel que debe asumir, en este caso la universidad, que hoy está representada por la Universidad de Caldas, la academia, y la rama judicial, que también tenemos a nuestra querida Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la formación de estudiantes, jueces, magistrados y servidores judiciales para promover un uso de la IA y de los servicios digitales actualmente, con ese criterio de accesibilidad, de inclusión, de confianza, de acceso efectivo a los derechos? Excelente pregunta. El rol de la universidad, como lo veo yo, tiene todo que ver con lo que mencionó Juan en su presentación. Pues hay una parte de habilidades digitales básicas, las duras, de poder manejar un computador, de poder entender la lógica de un servicio digital, de manejar las herramientas actuales que existan y cómo funcionan para poderse actualizar a futuro. Esas serían las habilidades duras. Las habilidades blandas, yo creo que son los marcos filosóficos y éticos que trascienden una tecnología específica. Entonces, en la medida que la malla curricular que se usa para formar a servidores judiciales y abogados y otros que trabajan en el ámbito judicial, contemple esos dos elementos, las habilidades duras y blandas, sobre todo el marco ético, como lo señalaba Juan, las universidades harán un gran aporte en permitir que el aparato judicial se modernice y se modernice de forma correcta. Doctor Juan Carlos, el programa de transformación digital, por favor, compártanos ustedes qué aprendizajes han identificado para que la transformación digital de la justicia logre una apropiación real en los despachos judiciales y mejore la experiencia de la ciudadanía. Lo que ahorita nos comentaba el doctor Benjamin del querer. Entonces, ¿cómo han gestionado el tema del cambio y pues esa recepción por parte del servidor judicial de esas herramientas que ustedes han desarrollado? Bueno, yo llevo 2 años en el programa y lo primero es hablar siempre con sinceridad. No podemos hablar de IA sin hablar de habilitadores de la tecnología. Es decir, la pregunta de cuántos despachos judiciales tienen conectividad estable, ¿cierto? La pregunta de cuáles son las capacidades de esos funcionarios en relación con el uso de esas herramientas tecnológicas. Y lo tercero es el desarrollo y lo que significa el cambio de herramientas digitales en procesos de justicia tan complejos.
Es decir, si quisiéramos hacer un único sistema de gestión documental electrónico de la rama judicial, que lo estamos haciendo y que ya lleva una implementación en más del 60% de los despachos, necesitamos inversiones serias, necesitamos una gestión tecnológica muy seria y necesitamos una implementación que se vaya dando, vaya aprendiendo, vayan aprendiendo los funcionarios, vaya ampliándose, es decir, no son 6.000 despachos judiciales de una, sino que toca empezar a probar, ¿cierto? El eje cafetero siempre es un ejemplo y allá uno va de primero y los pone a trabajar, porque son siempre muy juiciosos. Y entonces, hacer esto toma un tiempo. En estos momentos, la implementación de esto lleva más de 2 años y aún queda un 30% de los despachos por incorporar. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque va a haber un sistema único de gestión documental electrónico, pero necesita una gestión en todas estas materias muy responsable durante un tiempo sostenido. El problema es que cuando ya terminemos, pues la tecnología ya habrá avanzado otro poquito. Entonces, lo importante de estos desarrollos es que el cajón, perdón, la expresión cajón es como el lugar donde yo estoy incorporando esa tecnología, me permite el día de mañana sumarle desarrollos de IA, por ejemplo, sumarle relatoría, sumarle relaciones con otros tipos de servicios y programas. Yo discrepo de algo que dijo Wilson hace un rato porque me gusta discrepar esencialmente, especialmente desde la academia, cuando dice que cada corporación tiene que sacar sus propias regulaciones. ¿Por qué discrepo? No porque me parezca mal, más faltaba, ni tampoco porque crea que tiene que haber una única voz, sino porque creo que eso es útil siempre y cuando haya canales comunicantes, especialmente para los usuarios de la justicia y para los operadores, porque es retador para uno, y lo pongo estando en esta experiencia en estos 2 años, de aprenderme las siglas de cada sistema que utiliza cada corporación de justicia, especialmente altas cortes y las jurisdicciones que operan. Y yo creo que todas han tomado decisiones de buena fe, ¿cierto? En cada uno de esos sistemas, ¿no? Mientras que esperamos que haya algo para todos, ¿por qué no avanzamos con esto? La misma Corte Constitucional tiene su propio sistema de recepción de tutelas y lo defiende y está ahí. Entonces, el día de mañana tiene que operar con algo distinto para todas y todos, pero eso algo distinto y novedoso tiene que permitirle hacer mínimamente lo que ya hace y hace bien, ¿cierto? Y se necesita mucha inversión en cultura digital. Las inversiones en cultura digital, no sé si por nuestra formación, es decir, a nosotros nos enseñan que la plata tiene que producir algo material, y entonces somos, y perdón esta generalización tan abusiva, somos pocos propensos a la inversión en cultura, porque creemos que eso no produce nada material. Pero la cultura digital es que hayan no solo capacitaciones, sino experiencias concretas, multiplicadores, gente que está decidida al cambio. En una experiencia anterior en la Contraloría General, el reto principal que teníamos para transformar un sistema de operación de la gestión institucional no era tanto tecnológico como de la resistencia al cambio de los funcionarios. Y los sindicatos diciendo no lo haga, porque así lo venimos haciendo, y lo venimos haciendo bien, lo venimos haciendo hace muchos años y no queremos que no lo cambie, ¿cierto? Pero adicionalmente, y perdón, estas brechas que mencionó Ben, educación frente a esto, también generacionales, son claves en la resistencia. Entonces, es habitual, es natural la resistencia al cambio, pero se necesita mucha inversión en cultura para generar unas condiciones de transformación. Todos nos estamos transformando frente al uso de tecnología. Así que necesitamos tener unos conocimientos, unas capacidades, unas formas de experiencia que nos permitan utilizarla de mejor manera. Y por último, el tema de experiencia del servicio. Se ha estado trabajando mucho, especialmente en el último año y medio, en experiencia de servicio, con la sede judicial más compleja que entiendo yo tiene Colombia, que es Palo Quemado. Sé que es una mirada bogotana, cada ciudad podría tener su Palo Quemado, pero es una experiencia que concentra todos los tipos de servicios, digitales, físicos, etcétera, y entonces se está recogiendo esa experiencia concreta para generar unos pilotos de operación nacional que permitan que los resultados de la valoración de esa experiencia
genere unas transformaciones, posiblemente sobre las herramientas en términos de accesibilidad, entre otros, pero también en términos de operación de los servicios. ¿Por qué? Y creo que ya quedó claro en estas exposiciones, que hay que seguir operando físicamente, pero también hay que operar digitalmente. Lo cierto es que ya para todas y todos es común. Antes uno venía a este Palacio de Justicia antes de que construyeran este tan bonito y el ascensor era un problema. Llegar acá a despacho era un problema y encontrar la fila para acceder a ese despacho. En la corte era lo mismo. Ahora no va a los palacios de justicia de cualquier ciudad. ¿Cierto? Y la pregunta es ¿por qué? Por la tecnología. Es cierto, las herramientas tecnológicas. Pero es necesario que sigan operando. Gracias. Wilson, que defienda su posición. Sí, porque, bueno, la experiencia, y quiero compartirle una pues, personal, pero yo sé que se identifica con la de varios de los servidores judiciales, nos ha enseñado que cuando iniciaron las audiencias virtuales, tuve una audiencia en la que tenían que asistir unos testigos que vivían en una finca, usuarios rurales, súper juiciosos. Estaban en el café internet del municipio Génova Quindío. Ellos contaron que desde su finca a Génova era 1 hora y el transporte fue en caballo. No había pues, una vía rural pues accesible, pero estaban puntualitos, juiciosos en el café internet para atender la diligencia. ¿Por qué? Ahí nos están mostrando pues ese profundo respeto que tienen con la justicia y la voluntad de participar en el proceso. Pero también encontramos casos como el que usted nos compartió de Brasil, del prompt injection, es decir, de que colocaron en blanco, en texto color blanco, al escrito, al memorial. Cuando esto lo lea IA, dele acceda a todo lo que aquí se dice, pues en resumidas cuentas. Pero eso uno no lo ve, pero la máquina sí lo ve. Bien, entonces, como qué estándares éticos, procesales e institucionales pues debemos implementar para fortalecer la IA. Y entonces ahí va, usted nos decía, hay regulaciones. ¿Por qué es necesario eso en ese escenario del proceso? Bueno, y esto también tiene que ver con una réplica a Juan Carlos. Y el tema es lo siguiente. Mi experiencia es que hoy, en general, todos los despachos judiciales y funcionarios están utilizando la IA. Ya sea Copilot, ya sea la de la casa particular, pero la están utilizando. Pero no hay transparencia en el uso. De hecho, ayer saqué una providencia, un auto, donde revoqué la suspensión provisional de un decreto presidencial de retención en la fuente. ¿Y saben qué? Utilicé IA para el tema de los antecedentes. Pues lo que hice en ese auto es colocar una especie de la nota que nos mostraba Juan Carlos, señalando que había utilizado la IA, que había utilizado un prompt para los antecedentes y que lo había comparado con la revisión física que había realizado el funcionario. Es decir, lo que hicimos en ese auto es, hagámoslo manualmente los antecedentes porque eran 30 o 40 demandas y era mucho tiempo, hagámoslo manualmente, pero también verifiquémoslo contra la IA. Entonces, yo creo que lo primero es que todos los servidores judiciales y sobre todo los jueces, magistrados, no les dé miedo utilizar la transparencia y poder evidenciar en sus prudencias judiciales el uso de la IA. Eso sí, teniendo cuidado con el tema de plagio o el tema de la
fiabilidad de la información suministrada por la IA. Ahora, le respondo a Juan Carlos. Yo creo que el deber ser es una legislación o una normatividad que regule la IA. Ese es como el deber ser. Si tú me preguntas a mí, porque hice la prueba en mi despacho, que está conformado por 26 personas, ¿cuántos conocían el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura sobre el uso de la IA? No eran más de 5. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, mi propuesta es no que haya una dispersión de normatividad en relación a la IA, pero sí que sea el acuerdo como base de esa IA, pero cada corporación adoptando bajo el acuerdo sus particularidades, las particularidades que tenga, porque no se comportan lo mismo los procesos penales, las acciones de tutela o los procesos contenciosos administrativos. Cada proceso tiene unas particularidades en las cuales la IA como herramienta puede servirle de una o de determinada manera. O no todos los despachos judiciales podemos organizar nuestro inventario de expedientes bajo IA utilizando las mismas reglas. Hoy yo, para efectos de tutelas, les decía, tenemos un prompt que nos ayuda a que una vez construyamos el proyecto, podamos determinar que esté bien redactado, que sea en lenguaje claro, y eso el lenguaje claro es bien importante hoy como herramienta en la justicia. Si yo quiero transmitirle en un lenguaje claro al campesino que asistió a la diligencia, puedo sacar una providencia que él la pueda entender sin que haya perdido contenido jurídico. Entonces, eso requiere ciertas particularidades en cada uno de los despachos judiciales, sin que esto se convierta en una isla, cada uno con su propia regulación, sino siempre bajo la regla de la ley o del Consejo Superior de la Judicatura, pero reconociendo las particularidades de cada despacho, porque cada despacho le saca provecho a la IA dependiendo de sus particularidades como tal. Tengo una pregunta para el doctor Wilson cuando nos hablaba de esos estándares de responsabilidad y de esa autorregulación a nivel de despachos judiciales. Ya nos acaba de hacer o de dar algunas indicaciones, pero sí me gustaría saber cuáles podrían ser algunas alternativas para esa autorregulación a nivel de despachos judiciales y que a la vez esto sea de manera eficiente. A manera de ejemplo, que no implique para el juez un reproceso, tener que hacer la revisión de que todas las citas que se están generando por quien proyectó en efecto coincidan o no con la realidad. Yo creo que estas herramientas, estas nuevas herramientas, va a modificar la profesión de abogados, definitivamente. Estos abogados que salimos hace unos años, en los cuales aprendíamos de memoria la Constitución, los contratos, la legislación, la jurisprudencia, yo creo que tienden a desaparecer porque la información ya la tenemos accesible a todo el mundo. Y esto
lo que a mi modo de ver genera es que hoy en día requerimos más jueces, más servidores judiciales críticos. Y yo no me voy a quitar de encima un tema, y es, la gente a veces considera la IA, particularmente hablando de la IA, como una gran base de datos. Y la IA no es, a mi modo de ver, una gran base de datos. ¿La IA qué es? A mi modo de ver, la IA es un lenguaje. Es simplemente un modelo de lenguaje. Y ese modelo de lenguaje fue creado a través de datos, o algunos que aparecen en Internet y otros que no aparecen en Internet. Por eso, la IA cuando escribe cualquier o da la respuesta de algún tema, aunque esté equivocada, parece perfecta. ¿Por qué? Porque el ser humano se fija normalmente en el lenguaje. Lo que le da al ser humano fiabilidad muchas veces es el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo un buen lenguaje, puedo estar engañándolos a ustedes. ¿Y eso qué significa? Y esas son las alucinaciones que produce la IA, en la cual si yo leo la respuesta, puede estar perfectamente convenciéndome de esa respuesta. Y ahí viene el reto que tenemos los abogados, y es mirar la fiabilidad de esa información. Y eso me recuerda algo en relación con el curso que tal vez los invito a todos ustedes que no hayan tomado, un curso que la UNESCO ofrece sobre inteligencia artificial para servidores judiciales y que es gratuito además. Y entonces ellos hablan de temas como que la IA es la identificación de varias personas. ¿De qué persona? De la persona que tengo un problema, acudo a un bar y en el bar me encuentro un desconocido y le tengo la capacidad y la posibilidad de preguntarle a ese desconocido acerca de mi problema. Y me habla tan convincentemente que yo quedo convencido de su teoría y me voy a la casa y voy a escribir mi providencia judicial. Posiblemente yo no cito lo que él me dijo, o no cito, me lo dijo en el bar tal, fulanito de tal. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Verificar si esa persona era fiable o no fiable dependiendo de la información que me dio. Entonces, posiblemente eso va a significar inicialmente reprocesos. Ahora, cada persona, cada juez maneja su despacho de determinada manera. Yo, antes de guardar silencio frente a la IA, lo que dije es, yo permito que todo el mundo utilice IA. Porque prefiero darle la confianza a la gente de que esté utilizando IA. Eso sí, los voy a castigar mucho si es que encuentro plagio cuando revise las providencias judiciales. Pero posiblemente me toca un reproceso. Pero sí estoy ahorrando tiempo en antecedentes judiciales, estoy ahorrando mucho tiempo. No en la decisión judicial. Esta es una inquietud para el doctor Juan Carlos y el doctor Benjamin. Tenemos claro, ¿puedo hacer esta última pregunta ya? Tenemos claro que lo que se requiere es capacitación tanto para usuarios como para servidores. Y quiero hacer la pregunta, pero además que quede la inquietud frente a la universidad, las diferentes entidades, si de manera armónica se está trabajando con universidades, entidades, Consejo Superior de la Judicatura para la capacitación y ojalá una capacitación no que sea de manera virtual,
como las que nos ofrecen en este momento, sino una capacitación de manera presencial y obligatoria, como en algún momento se hizo, para la implementación de la oralidad y el código general del proceso, porque esto llevaría necesariamente a que todos los servidores públicos se encuentren capacitados para asumir este tipo de situaciones. Es una pregunta, teoría del comportamiento y demás. Mire, yo dicto clases virtuales en posgrado y yo promuevo que la gente prenda la cámara y a veces me toca dictarle clase a unos cuadros negros que yo no sé si hay alguien ahí, si están lavando, si están bañando, qué están haciendo. Pues yo les ofrezco la clase. Yo creo que eso pasa también con este tipo de procesos. La responsabilidad del funcionario que no se conecta y no se conecta responsablemente, no va a cambiar porque sea presencial. Puede estar presencial y pegado al celular, estar presencial y pensando por allá otras cosas. Entonces, claro, es un reto, sé que esas son tensiones. A mí me gusta la presencialidad, me encanta este evento así, las 200 personas que están conectadas, maravilloso, pero me gusta así, porque seguramente vengo de esa tradición, en la tradición de hablar en foro, pero creo que hay un paternalismo también ahí. Es como el paternalismo, la responsabilidad que les decía. ¿A quién van a culpar cuando utilicen más la IA? Van a decir, no, es que ChatGPT se equivocó. No, se equivocaron ustedes que utilizaron contenido que no correspondía. En este caso, perdón, es más volviendo a mi capacidad de cuestionar las cosas, pero creo que no, creo que no necesariamente. Ojalá se pudiera, pero todos los funcionarios judiciales del país es un volumen de gente muy importante y es un volumen de recursos públicos muy importante que se gastaría en unas gestiones presenciales. Lo que sí se requiere es mucha responsabilidad, ojalá. Sí, estos son reglas de presión, son complicadas, pero más de lo que significa que estén ahí, que prendan la cámara, no sé, que uno pueda realmente saber que hay una interacción humana, porque si no, ahorita una charla, 300 personas están conectadas con el cuadrito negro, uno no sabe si están realmente escuchando. Y se volvió habitual no escucharnos. Una opción un poco drástica es de poner capacitación sobre estos temas, en específico, ética de responsabilidad del uso de inteligencia artificial a la misma altura de capacitaciones obligatorias sobre acoso en lugar de trabajo. No hay perdón, no hay excusa que valga. Tienes que pasar el examen sobre esto, si quieres ejercer. No hay otra. Es posible tomar esa decisión partiendo de la posibilidad de que el riesgo de no asumir, no comprender, no entender la importancia del tema resulte en abusos, consecuencias muy graves. Y así damos por finalizado nuestro panel. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Tomemos una pausa de 10 minutos y volvemos para continuar con la programación.